sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en esa condición, se humilló hasta lo sumo, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están y estamos en la tierra, y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, qué privilegio tan grande de que nuestros corazones y nuestros labios puedan pronunciar tu nombre, conociéndote, conociendo que eres el creador de todo lo que existe, conociéndote que eres el que nos dio la vida, conociéndote que eres el Salvador, el único camino al Padre, Jesucristo, Rey precioso. Te adoramos con todo nuestro ser. Te adoramos, Dios. Eres demasiado hermoso, misericordioso, santo, clemente, piadoso y justo. Dios de paciencia, Dios de perdón, Dios de oportunidades, Dios de salvación. Dios santo eres tú, Dios justo eres tú. Te adoramos, Jesús. En nuestros corazones también tienes el nombre que es sobre todo nombre. Y aún nuestros nombres y nuestras vidas rendimos debajo de ti, Señor. Sé el Señor de nuestras vidas. Sé el Rey de nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias por esta mañana. Gracias por esta presencia tuya tan hermosa. Tú lo habías prometido y hoy lo vemos cumplirse en nosotros. Los que crean en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hablando del Espíritu Santo que íbamos a recibir y que iba a fluir en nosotros. Gracias por estar en medio de tu iglesia, Jesucristo, como el que le da la vida, la esencia, como el que la defiende, como el que la enseña y la instruye, como el que en el fuego de tu santidad nos procesa y nos quita la escoria y lo que no sirve y perfecciona la santidad en nosotros, como el que se lleva la gloria, la honra y el honor, el buen pastor, el pan vivo que descendió del cielo. Gracias, Jesús. Aquí estamos, somos tu iglesia. Tuyos somos, Señor, tus hijos y tus siervos, rendidos delante de ti para reconocerte y para adorarte, también para servirte. A tu voluntad, Señor. Pon en nuestros corazones y en nuestros pensamientos el hacer tu voluntad, Dios, el caminar en tu propósito. Tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Dale salida a aquel que está acorralado, Dios. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro libertador. Tú eres, Señor. El enemigo se ha encargado de acorralar a muchos, de venir contra ellos con amenazas, con ocupaciones, con deudas, con enfermedades, con problemas, con contiendas. Pero tu palabra dice que aunque el enemigo viniere como río en contra de tus hijos amados,
tu espíritu levantará bandera contra él. Señor Jesucristo, levántate, Dios. Levántate a salvar a tu pueblo. Levántate a libertarlo de sus opresiones, de sus luchas, de sus preocupaciones, de sus angustias, de sus temores. Aquí estamos delante de ti, Dios. Tú eres nuestro Salvador. Sabemos que nos has asegurado para vida eterna. Sabemos que el día y la hora que tú lo determines, nos iremos contigo. Pero mientras estamos aquí, mientras enfrentamos problemas terrenales, también tú eres nuestro único Salvador. Tú eres el que abre el mar delante de nosotros. Tú eres el que reprende al enemigo para que nos tenga que soltar. Tú eres el que hace llover maná del cielo para proveernos lo que nos hace falta. Tú eres el sanador nuestro, el que sana nuestras enfermedades y dolencias. Tú eres nuestro perdonador, Dios. Tú eres nuestra enseñanza, tú eres la sabiduría. Tú eres la luz para nosotros en este mundo. Tú lo eres todo, Dios. Tú lo eres todo. Gracias, Señor. Añade lo que necesites añadir en esta mañana a nuestras vidas. Aquí estamos dispuestos. Edifica tu iglesia como buen alfarero. Danos forma, comenzando por mí, conforme a tu diseño y a tu voluntad, Dios. Tú conoces bien el pensamiento de tu pueblo, de cada uno de tus hijos e hijas. Y por eso eres tú el autor de la predicación. El espíritu de la profecía eres tú, Jesucristo. Tú eres el que trae la palabra en espíritu y en vida que cada uno de nosotros necesitamos para ser vivificados. Glorifícate en esta mañana. Abre nuestros ojos y oídos espirituales y que no dejemos pasar este espacio maravilloso donde estamos delante de ti, con la posibilidad de escuchar de ti una salida, de escuchar de ti una verdad, de escuchar de ti una bendición y de ser por ti restaurados y restituidos, Dios. Gracias, Señor. Glorifícate, Dios. Puedo vislumbrar este día como un día de victoria porque estamos en tu presencia. Bienaventurado es el pueblo cuyo Dios es Jehová. No serán avergonzados cuantos en ti confían. Todos los que vienen y te buscan, dice tu palabra, serán alumbrados. Serán alumbrados y sus rostros no serán avergonzados. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, hoy y por siempre. Jesucristo precioso, ayúdanos a aprender a ser tan humildes y sencillos como tú, porque esa humildad te llevó a tener el nombre más grande. Y no nos importa un nombre grande, nos importa ser humildes para poder vivir tu voluntad y un día estar a tu diestra, en tu trono, en tu magnificencia, en tu belleza, contemplar el rostro del Padre, su abrazo de consuelo eterno, sentir la seguridad de que no hay marcha atrás, sentir la seguridad de que ahora será para siempre, de que ya no hay nada que nos pueda separar de tu presencia, disfrutar tu belleza, caminar de tu mano, Jesús, en los propósitos que traes, que nos has anunciado, venir a establecer tu reino en la tierra y restaurarla, glorificar tu nombre en medio de todas las naciones y estar junto a ti en esto. Es maravilloso, Dios. Ver descender del cielo la nueva Jerusalén como una novia preparada para habitar contigo para siempre, Dios. Gracias, Señor. Aquí estamos, Dios. Ayúdanos a pasar. Tómanos de la mano, emocional y espiritualmente hablando. Ayúdanos a pasar el Jordán.
Ayúdanos a pasar el Jordán de la religiosidad. Ayúdanos a pasar el Jordán del razonamiento. Ayúdanos a pasar un poco más allá, Señor, y a ser uno con tu Espíritu. Cada uno de nosotros ser uno con tu Espíritu. Gracias, Dios. Precioso eres, Señor. Tú sustentas la oración. Tú sustentas la palabra. Tú lo sustentas todo. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Sean bienvenidos todos los que nos están visitando. Y mantengamos nuestros corazones sensibles a la presencia de Dios que está en medio nuestro. Y sabes que cuando estamos cerca de la presencia de Dios, hay que aprovechar, porque la presencia de Dios pasa dejando huellas de vida, dejando huellas de bendición. Muy bienvenidos todos los que nos están visitando. Esperamos que en esta mañana el amor de Dios te abrace, su consuelo llegue a tu alma, su esperanza te llene de un camino de oportunidades y victorias de la mano de Cristo. Hay una salida. La salida está en Cristo. Libro de los Hechos, capítulo 3, nos ubicamos en el verso 11 y vamos a leer esta preciosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Pueden estar sentados. A menudo, aún el pueblo cristiano, nos podemos encontrar en situaciones y en sentimientos desfavorables y adversos, como por ejemplo tristeza, amargura, ansiedad, falta de paz, incluso en estancamiento, muchas veces en ruina, en enfermedad, en luchas sin contar. Y a pesar de que todos
los cristianos, los hijos e hijas de Dios genuinos, vamos a ser procesados, vamos a ser pasados por el fuego de la prueba. También es importante que no ignoremos la Escritura. Dios a través de la Escritura sí se encarga de hacerlo y lo vamos a ver. Que no ignoremos que muchas veces la causa de nuestras luchas, la causa de nuestras ruinas, las causas de nuestras derrotas, muchas veces son la consecuencia de áreas de nuestras vidas que no están rendidas realmente delante de Dios. Falta de arrepentimiento en nuestros corazones. Necesitamos negarnos a nosotros mismos, no en una área de nuestros corazones y en otra no. No en una parte de nuestras vidas y en otra no. Si queremos realmente una redención total por Jesucristo nuestro Rey Salvador, necesitamos rendir completamente, íntegros, nuestros corazones a Él. Todas las áreas de nuestra vida. Y al volvernos a Dios desde esa manera, sin reservarle nada, sino rindiendo todo a Él, Dios va a ser misericordioso, dice su palabra, va a ser amplio en perdonar, y Dios va a restituir y Dios va a restaurar. Pero les digo, Dios anhela este momento para poderte restaurar, restituir y bendecir. Pero mientras tú no lo hagas, aunque Dios lo anhele, Él no lo va a poder hacer. Es necesario que realmente mi corazón y el tuyo se rindan totalmente delante de Él. Y esto implica, sin lugar a dudas, no es que a algunos les pasa y a otros no. Eso le pasa al otro, al pastor no. Esto nos pasa a todos. Esto le pasó al apóstol Pablo. Esto le pasó al profeta Elías. Esto le pasó al profeta Jeremías. Esto le pasó a Pedro. Esto nos pasa a todos, absolutamente todos. Hay áreas de nuestros corazones que abiertamente hemos entregado al Señor. Quizás pudiéramos hacer una gráfica y decir: el 90% de este corazón ya está rendido al Señor. Pero ojo, no soy yo el que te está hablando. Estoy seguro que es el Espíritu Santo de Dios cuando me entregaba esta administración. Ese 10% o ese 5% que no estás rindiendo a Dios es el punto oscuro que le está dando un argumento a las tinieblas para mantener tu vida bajo opresión, para mantener tu vida bajo necesidad, bajo ruina, bajo angustia. Hay muchas maneras del enemigo oprimir nuestras vidas, pero él quedó, hablando desde la ley espiritual, quedó deslegalizado para eso. Cuando Jesucristo tomó tu lugar y el mío en la cruz, se le quitó la potestad a los principados, a las potestades se le quitó, porque Cristo clavó el acta de tus decretos y los míos de pecados en la cruz y con su sangre los borró. Pero si siendo cristianos y habiendo sido redimidos por Cristo y su sangre, intentas guardar en un área, en un espacito de tu corazón algo que no estás entregando a Dios, lamentablemente para tu vida vas a ser nulo esa perfección de redención que Cristo nos ha dado. Y eso va a ser un asidero para que el enemigo utilice como argumento y poder venir a dañarte en algún área. Así que muchas veces el pueblo de Dios, teniendo la bendición que Dios ha preparado delante de él muy cerca,
aleja el trayecto hacia esa bendición con la actitud de su corazón. Y el título de esta enseñanza es un atajo a la bendición. Un atajo a la bendición o hacia la bendición. ¿Qué es un atajo? Es una senda, un camino por donde se abrevia la distancia, se acorta la distancia para llegar a cierto punto. Camino utilizado para cortar o abreviar una distancia. Tomar un atajo, cortar por el atajo. Procedimiento con el que se abrevia o se adelanta alguna cosa. Eso es un atajo. ¿Ok? Y si nosotros miráramos nuestra vida y nos preguntáramos, Señor, me has bendecido en esta área, pero en esta y en esta sigo esperando. ¿Cómo pudiera yo, Señor, acortar el tiempo, acortar la distancia y el camino hacia esa bendición? Dios te respondería: toma el atajo del arrepentimiento. Miren esa imagen. Y suponemos gráficamente el punto que está a la espalda del muñequito. Suponemos que allí estamos hoy, pero mirando al revés. Y para llegar a donde está la flecha, que es donde están nuestras bendiciones, tenemos que caminar y dar toda esa vuelta por allá, que yo no sé de cuántos kilómetros puede hacer, terminar la curva, agarrar esa recta y llegar hasta acá. Pero espiritualmente, Dios nos muestra un atajo que lo representa allí, esa escalerita. Ahí había un vacío, no se podía tomar ese atajo. Ahora hay una escalera en el vacío, ahora se puede tomar el atajo. El atajo y la escalera representan a Cristo. Cristo colocó la plataforma de conexión entre lo último donde estábamos y la cabeza donde está la bendición. Ahora falta algo. Ya Cristo hizo toda su parte, ahora falta la parte nuestra. Cristo hizo perfecto el plan. Falta la parte tuya y la mía en nuestros corazones. Y es eso que está escrito allí: arrepentimiento. Arrepentirnos de verdad hace que se cumpla la palabra que dice que los últimos, los postreros, vendrán a ser primeros, y los primeros vendrán a ser últimos por no haberse arrepentido. Yo te pudiera rápidamente dar un ejemplo espiritual de esto: el Israel terrenal y el Israel espiritual. El Israel terrenal era el primero, el primogénito, como decir Esaú. Ese es el Israel terrenal, era el primero. Pero por no haber creído que el Mesías que ellos tanto anhelan es Jesús, siendo el primero, ha sido colocado de último. Y el Israel espiritual
que no éramos tú y yo, y lo comenzamos a hacer cuando creímos en Jesús, siendo nosotros los gentiles los últimos, aquellos que Jesús le respondió a una mujer y le dijo: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. A través de la fe en Jesús, los últimos venimos a ser primeros. Jesús es la escalera que nos conectó con la cabeza en la bendición. ¿Ok? Pero para que eso ocurra tiene que haber arrepentimiento. Para que ocurra que Israel terrenal se aleje, es porque no han conocido a Jesús. ¿Cómo van a arrepentirse? Y el hecho de que nosotros tengamos la oportunidad de acercarnos y tomar el atajo es porque hemos conocido a Jesús. Una vez nos arrepentimos, miremos atrás lo que éramos cuando Cristo llegó a nuestras vidas. Y miremos hoy lo que Cristo ha ido haciendo de nuestras vidas. Pero oído, cuidado con aquello que Jesús dijo, que una pequeña medida de levadura hay que sacarla, porque si no pudiera leudar toda la masa. No funciona tal cosa de decir: sí, yo voy a ser cristiano, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a leer la palabra, yo voy a orar todos los días, yo voy a hacer casi todo. Y bueno, me voy a reservar unas cositas por allí que son, y lo digo entre comillas, mi deleite. En Cristo no funciona tal cosa. En Cristo funciona o todo o nada. Ese punto medio, la Biblia le dice tibieza espiritual. Ese punto medio que se llama tibieza espiritual, Jesucristo le vomitará de su boca, lo dice la Escritura. El Señor dice: prefiero que seas frío y no que estés en el punto medio, o que seas caliente, que es mucho mejor, que es estar en el punto de la voluntad de Dios. Pero el atajo que esta mañana representamos es el arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? La mayoría de las personas está confundida con esto. Y muchos ya teóricamente saben lo que realmente significa. Pero repito, teóricamente y no en la práctica. Las iglesias cristianas están llenas de miembros que conocen de teoría qué es arrepentimiento, pero no de hechos. Sus vidas siguen igual, revolcándose en el mismo pecado que Dios una y otra vez le ha hablado a través de su pastor, a través de su maestro, a través de su familiar cristiano, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, y siguen queriendo vivir de la misma manera. Y esto no va a ser más que acabar con tu vida. El arrepentimiento no solamente debemos conocerlo como teoría, sino especialmente como práctica. Hay que hacerlo carne en nuestra vida, en nuestros corazones. No funciona tal cosa de frente a frente dar una cara y por detrás dar otra. Se llama hipocresía, espíritu demoníaco que el Señor rechaza de su presencia. En la sociedad es algo muy normal esa descripción. En el pueblo de Jesucristo eso no debería existir. Nos acostumbramos a tantas cosas que le hacen daño al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que lo arrinconan, literalmente lo ponen al borde de llegar a pensar irse, porque pretendemos que teniendo esa belleza y esa santidad en nosotros, comparta el Espíritu Santo de Dios su santidad con los puntos oscuros. El arrepentimiento, según el Nuevo Testamento escrito en griego, viene de la palabra metanoia. Metanoia significa
cambio de manera de pensar, cambio de manera de actuar. No es el remordimiento de venir y pedir perdón, Señor, porque hice esto y sé que está mal, y me retiro y lo vuelvo a hacer. El arrepentimiento es literalmente darse la vuelta, transformar el corazón, por lo tanto transformar la actitud, transformar y ya no querer pensar pecaminosamente, sino querer pensar como Dios nos está enseñando. Por eso es que un evangelio que no te lleva a regenerar tu vida y a santificar tu vida es falso. No es el evangelio de Jesucristo. Jesucristo le dijo a un doctor de la palabra llamado Nicodemo: necesitas nacer de nuevo. Es indefectible. No tiene otra manera, otro camino y otra forma. Es la que Dios ha trazado. Dice, vamos a leer como dice el Salmo 28. Pero antes, vamos a hacer una breve biografía del pasaje bíblico que comenzamos leyendo. El Espíritu Santo está hablando a través del apóstol Pedro a los israelitas que habían crucificado a Jesús. Acaba de ocurrir un milagro. Había un cojo siempre en la entrada de la iglesia llamada La Hermosa. Pedro y Juan venían. El cojo les pidió limosna. Ellos no tenían dinero. ¿Sí? Ellos no tenían dinero, escucha. Muchas veces andamos sin dinero, pero teniéndolo todo. Porque las palabras del apóstol al hombre necesitado fueron: no tengo conmigo dinero que darte. Pero él comprendía bien que tener dinero no era tener a Dios. Y que no tener dinero no era no tener a Dios. ¿Cuántos van conmigo? Puede ser que estés llenito de Dios y que no tengas un centavo. ¿Cuántos van conmigo? Pero estás lleno de Dios. Puede ser que estés en el centro de su voluntad y que no tengas una casa propia donde vivir, pero estás lleno de Dios porque ese fue Jesús. Puede ser que toda la Biblia haya profetizado sobre ti que vas a nacer y que en el momento de nacer no exista ningún lugar donde tu madre pueda llegar a darte a luz. Pero estás lleno de Dios y de la promesa de Dios está sobre ti. Así tengas que nacer en un pesebre. Eso no importa. Si tienes a Cristo realmente en tu corazón, lo tienes todo. Y el apóstol le dijo: pero lo que tengo te voy a dar. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y le tomó de la mano y lo levantó, y el hombre comenzó a caminar y a brincar. Los israelitas religiosos comenzaron a estrujarse con los celos ministeriales, con la religiosidad, se explotaron contra la pared cuando vieron que un hombre pescador del vulgo, que no conocía escritura alguna, pero que había estado con Jesús un tiempo, en su nombre había levantado a un cojo que los religiosos por años vieron allí y nunca se habían dignado a orar por él. Entonces comienzan a señalarle en vez de alegrarse por aquel milagro. Y Pedro toma la voz. El Espíritu Santo a través de él le habla a esos israelitas y les dice: Jesús es a quien ustedes crucificaron. Este bien que han visto en este hombre no es porque nosotros lo hayamos hecho. No es porque nosotros tengamos el poder.
La fe que tenemos en su nombre le ha dado a este el milagro de levantarse. Ese Jesús que ustedes crucificaron, ese es el que hace estos milagros y mucho más. Cuando el Espíritu Santo de Dios les habla a través de Pedro, ellos quedaron desnudos. Y no solamente desnudos, sino que quedaron acorralados. ¿Ahora qué vamos a hacer? Si supuestamente éramos lo que sabíamos de la palabra y tenemos al Mesías enfrente, y en vez de adorarlo, lo estamos apedreando y persiguiendo. Y en vez de darle gracias a Dios junto con Él por los milagros que está haciendo, los estamos señalando porque está haciendo los milagros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? No solamente eso, lo crucificamos. La culpa de todo el derramamiento de su sangre está sobre nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Y yo quiero que visualices la realidad. Estos hombres, en este momento que el Espíritu Santo les habla esto, han abierto sus ojos a la conciencia de la carga de condenación que ahora estaba sobre ellos. Porque las palabras son: ese que vosotros crucificasteis es el que en su nombre ha dado la vida a este, ha dado el milagro a este. Literalmente, delante del pueblo, en ese momento toda la culpa recaía sobre ese grupo que Pedro señalaba. Ellos están allí ante Dios y ante todos diciendo: realmente nosotros hemos sido los culpables de esa crucifixión. Acorralados del pecado, acorralados de que seguramente venía un castigo terrible sobre ellos, Dios les muestra una salida. Y está en el verso 19. El mismo Espíritu Santo que les estaba mostrando en Pedro lo grave del pecado que habían cometido, el mismo Espíritu Santo les estaba diciendo: aquí hay un atajo, aquí hay una salida. Así que arrepentíos y, ¿cuántos leen conmigo? Y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si ellos no se arrepentían, ¿qué había sobre ellos? Vamos a hablar de lo antónimo a tiempos de refrigerio. ¿Qué sería el antónimo de tiempos de refrigerio? ¿Cuántos me ayudan? Tiempos de angustia, tiempos de tribulación, tiempos de dolor, tiempos de ruina, tiempos de amargura, tiempos de decepción, tiempos de derrota. Eso estaba sobre sus vidas. Pero había una salida, había un atajo que tomar. Pero el atajo no era sentir remordimiento y decir: sí, reconozco mi error, y salir a seguir haciendo lo mismo. El Espíritu Santo les habla claro, así como les habló a través de Juan el Bautista a los religiosos israelitas unos años antes, cuando estaban en el Jordán bautizando a ellos mismos. La Biblia dice que Juan los vio y por el Espíritu de Dios notó la hipocresía de ellos. Y les dijo: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Deja que tu vida demuestre que realmente te has cambiado de parecer. Deja que tu vida demuestre que realmente tu corazón ha cambiado para bien. Y aquí lo vuelve el Espíritu Santo a decir después de un tiempo donde habían pasado unas cuantas cosas y cuantas cosas a través del apóstol Pedro, y les dice: arrepentíos y convertíos. ¿Qué es convertirse? Los que vieron los Transformers dicen: bueno, de carro en robot y de robot en carro. Una vez un sobrino, estábamos en el supermercado, chiquito, sobrino que amo mucho, Adán Javier,
Me decía, estaba la fiebre de los transformes. Tío Carlos, comprame un transforme. Tío Carlos, comprame un transforme. Hijo, yo te voy a comprar un chocolate, pero ahorita yo no tengo para comprarte un transforme. Tío Carlos, comprame un transforme. Tío Carlos, comprame un transforme. Y eso fue toda la trayectoria del supermercado. Hasta que de repente voy pasando así, él diciendo, y me veo un paquete de harina. Y le agarro el paquete de harina y se lo doy. Toma. Nomás que me costaba $1. El transforme me costaba como $15. Y le digo, toma, eso es un transforme. Y él me mira así con el paquete. No, tío Carlos, eso es transforme, hijo. ¿Cómo es transforme? Yo quiero transforme aquel. Ese se transforma en arepa. Y le echáis queso y te lo comés y después se transforma en otra cosa, le dije. Eso es un transforme. Pues yo no hallaba cómo quitármelo de encima. Y yo le quería regalar el transforme, pero no tenía. Bueno, ¿qué es convertirse? Cambio de mentalidad. Cambio de actitud. ¿Qué hacía Saulo antes de encontrarse con Jesús? ¿Qué hacía Saulo después de encontrarse con Jesús? Eso es conversión. No sé si lo vemos. Es opuesto a lo que hacía. Yo iba hacia este camino y de repente en una etapa del camino Cristo me llama la atención y me dice: vas camino a la muerte, vas camino a la maldición. El camino que te conviene es mi camino y es este. Y yo hago, perdón Señor, y me devuelvo. Y le doy la espalda al camino que traía, al camino en mi corazón. ¿Cuántos ven conmigo? Al camino en mi corazón. Eso es convertirse. Allí dice: arrepentíos y convertíos. No lo voy a llenar con hablar de esto y no hacerlo. Tengo que vivirlo en mi corazón. Tengo que salir de aquí pensando diferente, haciendo diferente y obrando diferente. Tengo que desapegarme de todo lo que mi corazón y mi alma estaba pegado en este mundo que no es de Dios. Tengo que morirme a eso. Yo no sé cuántos van conmigo, pero eso es convertirse. Y ante los seres humanos, tú puedes permanecer por décadas mostrando que todo tu corazón es de Cristo. Pero la Biblia dice que Dios pesa los corazones y que conoce los pensamientos aún más profundos. Y ante la radiografía de Él estamos desnudos. Y Él viene, nos hace la radiografía y dice: hijo, apenas tienes 60% de tu corazoncito rendido a mí. Hay un 40% que me ha reservado. ¿Quieres vida? ¿Quieres ver días buenos? Vamos a trabajar ese 40%. ¿Cuántos me entienden? Ok. Lo que le iba a traer los tiempos de refrigerio, yo quiero que por un momento visualices tus problemas hoy. Todo lo que se te ha venido encima, lo visualices hoy. ¿Quisieras tú que Dios esté de tu lado y a favor tuyo para librarte de estas luchas? ¿Quisieras tú que Dios cambie la persecución de un faraón y un mar que me detiene por una reprensión a faraón y un mar abierto para que pase a la bendición? Entonces allí hay una directriz. El atajo a esa bendición es el arrepentimiento y la conversión. Proverbio capítulo 28. Vamos a leer en el verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Quisiera leer el siguiente comentario. Es propio de la naturaleza humana esconder el pecado o pasar por alto los errores.
Sin embargo, es difícil aprender de un error que no se reconoce. ¿Y qué hay de bueno en un error si no nos enseña algo? Para aprender de un error necesitamos admitirlo, confesarlo, analizarlo y llevar a cabo los ajustes necesarios para que no vuelva a suceder otra vez. Todos cometemos errores, pero solo los tontos los repiten. Me voy a repetir esta frase. Todos cometemos errores, pero solo los tontos los repetimos. Hay algo en nosotros que se niega fuertemente a admitir que estamos equivocados. De ahí que admiremos a quienes con franqueza y sencillez admiten sus errores y pecados. Estas personas tienen una autoestima muy sólida. No siempre tienen que tener la razón para sentirse bien con ellas mismas. Esté dispuesto a reconsiderar, a admitir que está equivocado y a cambiar sus planes cuando sea necesario. Y recuerde, el primer paso hacia el perdón es la confesión. La confesión que viene impulsada por un corazón que ha entendido que algo está mal, que ha decidido dejar ese mal, convertirse de ese mal a la voluntad de Dios en esa área y decir: Señor, aquí estoy, te entrego esto, Dios. Salmo 32. Y verso 1 en adelante dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Notemos que aquí no habla bienaventurado aquel que nunca ha fallado. Aquí no dice bienaventurado aquel que nunca se ha equivocado. No. Todos nos hemos equivocado. Todos hemos fallado. Lo grande de esto es la salida que en Cristo tenemos. Y que estando la salida en Cristo allí, aún así no las queramos tomar. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Cada vez las circunstancias se me pusieron peores. Cada vez las circunstancias se agravaron más, porque decidía no confesarte eso a ti, Dios, para que me perdonaras y lo borraras. Prefería seguir apegado o apegada a eso, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. A veces encuentras que Dios te había bendecido en áreas de tu vida y de repente esa bendición se ha convertido en una opresión. Lo que era una bendición, porque allí dice se convirtieron mis verdores, significa campo fértil, bendición abundante, en sequedales de verano. Lo mismo que estaba verde ahora está seco. Y esto tiene una raíz espiritual. No lo intentes acomodar argumentando las situaciones de nuestro país o las situaciones que están pasando o las situaciones del dólar. No lo intentes. Todo tiene una raíz espiritual. Dios demostró que si es de proveernos en el desierto Dios nos provee. No se trata de las situaciones, se trata de mi condición con Él, de tu condición con Él. De eso se trata.
pero puede haber una salida. Y las cosas en Cristo son tan hermosas y están tan a la mano que muchas veces el ser humano las da por poco valiosas. Ahí está. El pastor lo dijo. Si yo quisiera me arrepintiera. Pero cuidado con decir lo que Cristo vislumbró, que muchos corazones dirían, y dijo: ay de aquel que oyendo este evangelio dijera en su corazón: todavía mi Señor tarda en venir. Voy todavía a hacer esto y aquello, y mañana me arrepentiré. Ay de aquel, porque vendrá el Señor de este siervo en el día que él no le espera y a la hora que no lo sabe. Así que si me preguntas, pastor, ¿y para mí cuándo es el día? Yo te respondería lo que Dios te dice en su palabra: hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Si la soberanía de Dios permitió todas las piezas para que estuvieses hoy aquí y escuchases este mensaje, entonces el tiempo para ti es hoy, no es mañana, es hoy. Lo puedes dejar para mañana, pero debes asumir la responsabilidad de tus consecuencias. Dios te está dando la salida, Dios me está dando la salida. Verso 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Aquí hay un ejemplo de dejar de encubrir el pecado, de dejar de esconderlo. Y no habla de que te pares en una plataforma y comiences a gritar a los cuatro vientos todo lo que estabas haciendo. Está diciendo que se lo confieses a Él, el único que tiene el poder de perdonarte y de redimirte. ¿Qué significa eso? Que Él te puede perdonar, pero también te puede lavar, te puede limpiar con hisopo el corazón, de tal manera que tu corazón no quiera hacerlo más. No hay ningún otro que pueda hacerlo. Jesucristo es el único. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones. ¿A quién? A Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Sabes que a estas personas, como al salmista, como a ti y a mí, que por un tiempo de repente tuvimos algo guardado que no habíamos confesado a Dios, les esperaba inundación de muchas aguas. Pero por haber confesado a Dios, Dios perdonó. Y Dios avisa y dice: ahora la inundación de muchas aguas no llegará a él. ¿Qué pasa si no hubiese confesado según ese salmo? La inundación de muchas aguas se lo hubiese llevado a él también. Así que en este momento podemos ver el arrepentimiento también como un arca de salvación, como el arca de Noé. No sé cuántos lo ven conmigo, pero ahí está. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo. Oído, hijos e hijas de Dios. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Sabe qué significa esto? El caballo y el mulo no razonan. Y como no razonan, para que obedezcan, hay que amarrarlos con un bozal y un freno y dirigirlos. Para los hijos e hijas de Dios, sí tenemos razonamiento. Y cuando nosotros no obedecemos a Dios y no nos sujetamos, lamentablemente el pastor tiene que usar la vara junto al cayado. Y cuando usa la vara junto al cayado, son las reprensiones, las disciplinas y las pruebas. La Biblia dice: porque Jehová a quien ama disciplina y corrige a todo aquel que tiene por hijo. No menosprecies, hijo mío, la disciplina del Señor,
ni te retractes cuando eres reprendido por Él. Entonces, las opresiones son el freno y el bozal que Dios nos pone para que nos sujetemos a Él. Si esas opresiones no estuviesen allí, si ese freno y bozal no estuviesen allí, ¿a dónde estuviese el caballo desobediente? Quiero que te imagines al amo del caballo en el patio de la finca y al caballo desobediente. ¿Cuántos están conmigo allí, en ese punto? El caballo obediente, uno lo chifla o lo llama por su nombre y viene hasta las manos de uno. Se los digo con propiedad, lo he vivido. El caballo desobediente no se acerca. Hay que perseguirlo con 4 caballos más, encerrarlo en una esquina y ensogarlo con ese bozal para poder traerlo. Si el caballo desobediente está allí, no se ha querido sujetar a usted como amo y usted va a agarrar lo que cree usted que va a hacer el caballo. Arranca y nomás que le va a ver el salistrero, hermano. Así ocurre, se va a ir. ¿Qué pasa con el hijo y la hija que es desobediente y Dios le está llamando y Dios no le pone bozal? ¿Qué pasa? Arranca, igualmente arranca y se va lejos. Y como Dios le ama y Dios no quiere que se le pierda porque ama su alma, Dios le permite callado y vara. Dios le permite bozal de disciplina y reprensión. Esa disciplina y reprensión nos ponen chiquitico, nos arrinconan y no nos queda de otra que venir y decir: Señor, Señor, ayúdame por favor, perdóname, ayúdame y sácame de esto. ¿Cuántos se ven allí conmigo? Esto es lo que Dios quiere evitarnos. Dios quiere evitarnos que a través de un bozal tengamos que acercarnos a Él. A un bozal de problemas, a un bozal de opresiones y de vicisitudes. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Caminar, escribí esta reflexión. Caminar con áreas de nuestros corazones no entregadas a Dios, con áreas de nuestros corazones no arrepentidas, puede alargar y no acortar el camino hacia tu bendición. Yo he visto cómo el pueblo se alegra cuando Dios habla de que nos va a bendecir. Amén, amén, amén. Y cuando esa bendición se tarda, nos ponemos impacientes, ¿verdad? A veces en el camino de espera desmayamos. A veces se nos pierden las fuerzas. Queremos que esa bendición llegue más pronto. Sigo leyendo la reflexión. Vivir con áreas, caminar en Cristo con áreas en nuestro corazón no entregadas, no arrepentidas, puede alargar y no acortar el camino hacia tu bendición y la mía. Lo que te tomaría apenas 3 días para llegar, lo puedes alargar a 40 años. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos se acuerdan de ese testimonio de Israel en el desierto? ¿Te has detenido a pensar en eso? A pensar que Dios les trazó un camino a Moisés para que en 3 días llegasen. Solamente eran 3 días. Si salían viernes, llegaban lunes. ¿Te has detenido a pensar que la testarudez de sus corazones alargó ese camino a 40 años? ¿Sabe la diferencia entre 3 días a 40 años? Y luego, cuando estamos en el pasar de los años, nos molestamos. Nos molestamos contra Dios y le echamos la culpa. Y empezamos a bregar con Dios. ¿Hasta cuándo espero, Señor? ¿Hasta cuándo me vas a responder esta oración? ¿Hasta cuándo me vas a bendecir? Y Dios tan precioso, tan santo y tan justo, calladito, escuchando. Míralo, ve, mírala. Yo trazándole un camino de 3 días. Él o ella en desobediencia alargándolo. Y después la culpa la tengo yo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Sabe que esto es lo que pasa literalmente en nuestra vida espiritual?
Pues Faraón no estaba aturdido ya como con la tercera, cuarta plaga. Estaba aturdido con las plagas. Las ranas lo obstinaron al punto que le dijo: váyanse. Y Moisés, como siervo de Dios, muy amablemente le dijo: dígnate saber, dejarme saber cuándo quieres que ore por ti a mi Dios. Y el faraón, obstinado con la opresión de las plagas, pero prefiere seguir apegado a esa testarudez que le trajo esas consecuencias. Y en vez de decirle: ora por mí de una vez para que Dios me quite esto, le dice: mañana después. A veces Dios te habla tan directo como hoy y te pregunta luego: ¿te quieres arrepentir? Y tú dices: después. Yo escuché, entendí, sí, pero después. En Juan capítulo 5 habla de un milagro que Jesús hizo al paralítico de Betesda. 38 años en cama. Jesucristo lo levanta. Comienza el mismo movimiento religioso de señalamiento, porque Jesús había hecho el milagro en un día de reposo y el sanado llevaba el lecho en sus brazos. El argumento para señalarlo era: no puedes cargar tu cama el día de reposo. Qué terrible es el religioso. Pero Jesús se encuentra con el paralítico después de haberlo sanado. Y es hermoso. Jesús enseguida, después del milagro, le habla una sola palabra cuando lo ve. Era lo más importante que este hombre debía tener presente en su corazón para mantener ese milagro y mantener su vida en bendición. Jesús les refirió estas palabras: mira, que ya has sido sanado. No peques más para que no te vaya a acontecer algo peor. Pregunto, nos está advirtiendo Jesús o no de que pecando se pudiera atraer algo peor sobre nuestras vidas? Pregunto, ¿sí o no? Ahí está claro. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Si el muchachito está en posición de descanso en el salón de clases, por algo será. Pregúntele: ¿por qué te puso la maestra en posición de descanso? Porque se estaba portando bien, no era. Si el niño en la casa le quitaron la tablet o el televisor por unos días, por algo será. Pregúntale, entrevista al mamá y al papá y al niño para que vea. En la inocencia y la transparencia de los niños seguro te va a decir: sí, fue porque me porté un poquito mal, me subí en la mesa, tumbé el candelabro, rompí lo otro. Ellos van a decir: estoy en disciplina. Por algo será. Un atajo. Esta enseñanza tiene solamente 2 puntos, pero son 2 puntos llaneros. Ustedes han oído el dicho de las cuadras llaneras. Acabo de terminar con el primer punto. Punto número 2. Un atajo. Un atajo es lo que acerca la bendición. Un atajo es lo que hace un camino de 40 años 3 días. Un atajo lo acorta. Este atajo es el arrepentimiento. Como leíamos allí en el mismo Salmo 32, pero después del verso 5: cuando confesé a ti, tú me perdonaste y me limpiaste. O sea, cuando tú lo confieses a Dios, Dios no te va a despreciar. No es una lotería lo que vas a hacer. No es de que puede ser que te apruebe o te desapruebe. No, Dios está amándote tanto que ahora mismo está inspirando a este siervo a que te hable, y Él tiene sus brazos abiertos esperando por ti a que quieras venir a Él. Él quiere perdonarte. La Biblia dice: vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta de su pecado el impío y que viva. Me duelo del castigo, dice el Señor. Jeremías capítulo 15.
Nos ubicamos allí en el verso 15. Y comienza diciendo así. Este es el profeta Jeremías hablando a Dios y luego Dios respondiendo a él. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por la alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Hasta el momento, el profeta le argumenta a Dios varias áreas de su vida que aparentemente estaban bien. Dios había hablado a su vida, Dios le había dado palabra a su vida, y para Jeremías era su palabra como alimento. Él se gozaba de esa palabra. Él no se puso soberbio por esas profecías que Dios le dio. Está describiendo aparentemente desde el punto de vista del hombre, hablándole a Dios, su vida que estaba más o menos bien, o según él estaba bien. Es como cuando nosotros nos ponemos como hijos malcriados, estamos viejos, grandes, pero nos ponemos como muchachitos malcriados ante Dios y le decimos: Señor, ¿hasta cuándo? Voy para la iglesia, te sirvo, diezmo, ofrendo, me llaman para esto y voy y lo otro, y mira hasta cuándo sigo en esto. Así es parecido a veces. Ahí en ese punto estaba Jeremías. Y el verso 18, después de él poner argumentos adelante, como decimos los cañaderos, le tiró la piedrita adelante. Comienza Jeremías a decir a Dios: ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Señor, ¿por qué he tenido dolores en mi vida que no me has quitado? ¿Por qué a veces siento que tus aguas me han saciado y en otros momentos las he venido a buscar y no las encuentro? Son aguas que no son estables, Señor. ¿Por qué? Si yo hice esto y esto y esto. Quiero decirte que en este punto habían transcurrido 15 capítulos que narraban la vida y el trato de Dios con el pueblo de Israel a través de un profeta, llamado Jeremías. En el capítulo 1 comienza la historia cuando Dios lo llama. Antes que nacieses te santifiqué, le dijo el Señor. Te di por profeta a las naciones. Hermoso, un llamado y un regreso a nuestra esencia tremendo. Jeremías no sabía de qué Dios le estaba hablando, pero Dios lo había diseñado de antemano en su corazón así. Y había llegado el tiempo de llamar a Jeremías. Y te voy a poner sobre naciones y sobre reinos para que hables mi palabra. Vas a derribar, a destruir, y vas a plantar y vas a edificar. Vas a derribar las obras de las tinieblas, vas a edificar las obras del reino. Y Dios venía usándolo. Por eso Jeremías, después de años de que Dios lo esté usando como profeta, capítulo 15 llega a este punto y le dice: tus palabras yo las comí, yo las encontré en tu presencia y las comí y me fueron por gozo. Tus palabras profeticé y nunca me engreí por esa palabra y esa profecía. Te di la gloria a ti. ¿Por qué entonces mi dolor no se cura, Señor? ¿Por qué eres como aguas que no son estables, Señor? Y aquí viene el sabio, amoroso y paciente Dios con la respuesta justa y perfecta, porque Dios no se equivoca. Verso 19, Dios le dice: hasta ahora solo había hablado Jeremías, ahora contesta Dios. Por tanto, así dijo Jehová: una sola condición.
¿Qué leen conmigo? Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Resulta que todavía la influencia de esta sociedad le dictaba pauta al corazón de este hombre, profeta de Dios. Y estoy seguro que si revisamos, esta sociedad le está dictando pautas al tuyo. Y cuidado, por ejemplo, voy a decir cosas pequeñas que delante de Dios son de mucho cuidado: groserías y malas palabras. La Biblia dice que por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. Lo dice la Biblia. No, eso son groserías, palabritas blancas. No existen. Pero ¿qué estoy ejemplificando con esto? Lo que hay a tu alrededor. Dios te está diciendo, ¿qué haces tú todavía con la actitud de ellos en tu corazón? Que ellos vean tu actitud convertida a mí, tu actitud renovada en mí, y ellos quieran imitarte a ti y dejar ellos sus groserías. ¿Cuántos van conmigo? No que tú estés diciendo los lenguajes de ellos, sino que ellos tomen el lenguaje tuyo. Y de repente hoy cuando se quejan de algo dicen de la madre. Y mañana cuando te vean a ti digan, gloria a Dios, Dios tiene el control. Qué diferencia, ¿verdad? Pero ¿quién se tiene que convertir a quién? Jeremías profetizaba, pero Jeremías seguía compartiendo un área de su corazón con la sociedad del mundo. Y mientras eso estaba allí, la aflicción estaba sobre su vida. Viene ante Dios, bueno, ahora prepárate para escuchar. ¿Te estás quejando con Dios? Bueno, ahora escucha lo que Dios te va a decir. Porque ciertamente la opresión no es culpa de Dios, es culpa tuya. Jeremías. Dios le dice claro y raspado, si tú te conviertes, Jeremías, no estás convertido totalmente. Pero si lo haces, te restauro. Precioso el Señor. El Señor no le dice, por estos 15, yo no sé cuántos años bregando contigo, pues ya. Ahora te vienes a quejar, pues ya. Se acabó. No, Dios le dice, sí. Tienes dolor, tienes enfermedad. A veces siente que estoy, a veces no. Pero es porque tú tienes el corazón en dos aguas. Pero te digo, si te conviertes hoy, yo te restauro, le dijo Dios. Yo te restauro. La única condición, no le dice tiene que caminar en rodillas de aquí para allá, tiene que dar. No, dice si te conviertes, yo te restauraré y en mi presencia estarás. Delante de mí significa vas a vivir. Las aguas no van a ser inestables. A veces sí, a veces no. Le dice todo el tiempo estarás en mi presencia. Y si entresacares lo precioso de lo vil, si sabes diferenciar entre lo bueno y lo malo, para dejar lo bueno y rechazar lo malo, vas a ser como mi boca. Que se conviertan ellos a ti. Hombre y mujer de Dios, llévate esto que Dios te está diciendo en tu corazón. Es el tiempo donde la trompeta está muy pronto a sonar. Y si no, mira las señales y mira a Israel. Es el tiempo donde Dios necesita hombres y mujeres de Dios, primero, comprometidos con su salvación y no poniéndola en riesgo. Segundo, comprometidos para ser instrumentos útiles para traer a la salvación a muchos otros. El tiempo es corto. Dios está esperando por esos hombres y esas mujeres que tienen su identidad en Cristo definida. Puede ser que sean maestras, maestros, puede ser que sean obreros, puede ser que sean empresarios, donde quiera que Dios nos haya puesto hoy.
nos ha puesto para que seamos luz de este mundo y sal de esta tierra. No hay justificación alguna para seguir coqueteando con el pecado ni con la manera de esta sociedad. Dice la Biblia, Romanos capítulo 12: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No te conforméis a esta manera de vivir. Amén. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Número 1, los siervos de Dios van a tener enemigos gratis. Cuando yo digo gratis, es que tú y yo no debemos visualizarnos buscando enemigos, sino que hay gente que porque tenemos a Dios y caminamos en su voluntad nos odia. El espíritu de Satanás que está en ellos nos rechaza. Que cuando se levanten contra nosotros nos encuentren a nosotros convertidos a Dios, porque ¿sabes qué va a pasar? Que tú y yo no tendremos que pelear. Dios peleará por ti y por mí. Dios nos defenderá. Pero ¿qué pasara si yo no estuviera convertido a Dios? Y si Dios no estuviese conmigo, ¿qué pasara con los enemigos que se levanten? Hay que pensar en esto, porque ahí está. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Verdaderamente tus problemas y los míos son más grandes que nosotros, ¿verdad que sí? ¿Verdad que tienes problemas que tú los ves mucho más grandes? Que si fuera por ti ya tú los hubieses quitado, porque es horrible tener ese problema ahí. Pero si no los hemos podido quitar es porque son más grandes que nosotros. Necesitamos a Dios. Necesitamos que sea Dios el que nos libre. Y para que Dios nos libre, necesitamos estar rendidos a Él. Él entonces tomará el título de Padre, de Salvador, de Defensor, y Él tomará la guerra en sus manos. Bendecirá a quien te bendiga y maldecirá a quien te maldiga. Pero primero, una condición, dice Dios: conviértete a mí. Oído, y que no sea del paquete de harina. Ok. Ejemplos de restitución. La última palabra que le sigue al arrepentimiento es la restitución. Cuando un hijo o una hija de Dios se arrepiente de cualquier cosa que no se había arrepentido, Dios restaura, Dios restituye. ¿Qué significa restituir? Reintegro, reposición, devolución, retorno. Dios regresa a tus manos y a las mías lo que era nuestro. Hay muchas cosas que en esta vida terrenal ya hemos tenido y hemos perdido. Dios promete, si nos volvemos a Él, restituirlo. Ahorita lo vamos a sustentar bíblicamente. Pero hay algo más allá donde debemos mirar de nuestra restitución, y es de donde nosotros venimos. Lo que en Dios teníamos desde antes de la fundación del mundo, en el plan que Él diseñó de antemano. Por eso hay que prestar atención a las promesas que Dios ha hablado sobre tu vida y la mía, porque ahí está, en esa promesa está lo que Dios dijo que tendríamos. Dios los va a restituir a nuestras manos una vez que nosotros hayamos entregado esta área a Él. Entonces restitución es reintegro, ¿ok? Ejemplos: David. El rey David era un hombre de Dios. Pero él también se equivocó como tú y como yo. No te frustres porque te equivocaste. Toma lo que Dios te está diciendo, el atajo a que no sigas redondando en el desierto de tus ruinas, de tus pruebas, de tus amarguras.
Vamos por el atajo. Está hoy aquí en tu corazón. Por eso dice: cerca de ti está la palabra. Está en tu propia boca y en tu corazón. Si confiesas que Jesucristo es el Señor, si crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. David se equivocó y David sufrió consecuencias por ese error hasta el día que se arrepintió, reconoció, dejó de encubrir y le pidió a Dios que le perdonara. En el Salmo 51 se registra cómo David clama a Dios lo perdone y por favor lo limpie y no le quite su presencia. Es algo hermoso. Dios no se endureció a la oración de su siervo, de su hijo. Dios le escuchó, Dios le perdonó. Nabucodonosor, libro del profeta Daniel, capítulo 4. Nabucodonosor fue un rey que llegó a tener tanta soberbia y poder como hoy vemos muchos en la palestra del acontecer diario. Cantidad de gobernantes que ellos creen que son los dueños del mundo. La actitud de ellos es como si ellos son dioses y dictan pauta y deciden quién queda preso y quién queda libre y quién queda con vida y a quién matan. Es terrible. Yo prefiero muchas veces no verlo para no dejar ministrar mi corazón de esa soberbia. Pero eso es lo que está habitando en ellos, lo que Jesús dijo que iba a habitar. Nabucodonosor llegó a tener tanto poder que él decidía quién quedaba con vida y quién se moría. Él mandaba matar a quien quisiera y iban sus soldados, los apresaban y los mataban. Soberbio, y decía: mi fuerza, nadie nos derriba de aquí, mi fuerza me ha dado este reino. Le vino una profecía de Dios y se le dijo que su reino le era quitado y que su vida humillada por su soberbia y que iba a quedar en la condición de un animal. La Biblia dice que cuando aquella profecía se le habló, se cumplió. Y el hombre que había sido tan rico, tan autoritario, tan poderoso, fue reducido a un hombre que perdió la razón, se volvió loco, perdió el reino, perdió las riquezas, perdió el control de su gobierno, perdió las amistades. La Biblia dice que quedó en el campo con las uñas largas como los animales, comía hierba como comen los animales. En esa condición quedó hasta el día que reconoció que su altivez y su soberbia lo habían llevado a esa ruina, y levantó sus ojos al cielo y le suplicó a Dios que lo perdonara. Le dijo que reconocía que no era su fuerza la que le había dado aquel reino, y no era su soberbia, sino que era Dios el que lo daba a quien él quería. Y vamos un momento rapidito allá al libro de Daniel, porque es apasionante. Daniel capítulo 4. Y verso 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. ¿Qué hizo? Se acordó de Dios. Miró hacia Dios. Pero cuando, lo que el Espíritu Santo me llevaba a describir hace un ratico, cuando lo oprimió la ruina, cuando lo oprimió el desastre de sus malas decisiones, cuando lo oprimió las consecuencias de lo que allá atrás había hecho, mal hecho, ahí aquello lo empujó a mirar al cielo. Gloria a Dios, porque si no hubiese sido así, no hubiese tenido oportunidad. Y alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. O sea, había perdido la razón. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno.
y su reino por todas las edades. Yo me gozo porque conozco el libro, la historia y las palabras que Nabucodonosor utilizaba para expresarse antes de que le pasase esto. ¿Y qué palabras está usando ahora? ¿Cómo cambió su vocabulario? ¿Cómo cambió la perspectiva de su corazón? Literalmente estaba convertido y ahora se había vuelto a Dios. Y su reino por todas las edades. Todos los habitantes en la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Presten atención. ¿Cuánto tardó Dios para restituir lo que Él había perdido? Nabucodonosor llega a un punto. Él estaba en ruina. Llega al punto de que entiende que hay un atajo para salir de la ruina y estar otra vez en la bendición. Dice: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui ¿qué? Restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. A ver, para reflexionar, lo que Dios quería era castigar a Nabucodonosor y humillarlo simplemente. Lo que Dios quería era perdonarlo. Lo que Dios quería era lavar su corazón. Lo que Dios quería era bendecirlo aún más de lo que ya lo había hecho. Si Dios te ha bendecido durante tu vida y hoy quizás estás viviendo un declive y has perdido muchas de esas bendiciones, reflexiona en esto que Dios te está hablando. Deja que el Espíritu Santo obre lo que quiere obrar en tu corazón. Porque allí dice que Dios le devolvió todo, pero aún más y mejor. La palabra que utiliza, mayor grandeza, me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia, y si no, pregúntenselo a Él. Por eso es que lo está diciendo con aquella firmeza. El hijo pródigo, ¿se acuerdan de Jesús hablándonos de lo que pasa? El hijo pródigo, Dios lo bendice, le da parte de su herencia en sus manos porque Él se lo exige. Se va, irse con su corazón no arrepentido. ¿A dónde lo lleva? A la ruina. Se comió todo lo que Dios le había dado, se le acabó todo, lo llevó a la ruina. En su ruina, así como Nabucodonosor parecido, dijo: ¿qué estoy haciendo? Me voy a volver a mi padre. Le voy a decir a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Recíbeme aunque sea como un jornalero. Y el Padre precioso no solamente no espera que llegue, sino que lo sale al encuentro y lo abraza y lo besa en el cuello, dice la Biblia. Sino que también le manda a poner una ropa linda, manda a buscar el anillo que como costumbre judía lo hacía identificar como un señor del reino, el hijo del rey. Tiene autoridad sobre todo este reino o sobre todos estos bienes. Y lo coloca sobre él y hacen aquella gran fiesta. ¿Ok? Quiero terminar compartiéndote esta reflexión. Pido a nuestros preciosos adoradores que se vengan arriba y nos vamos preparando, por favor. El punto oscuro. Atención, iglesia. Había un pez en el Amazonas que cada cierto tiempo sacaba la boca para alimentarse. Sacaba la cabeza a la superficie. Este pez tiene en el ojo un lado oscuro. Quizás por la genética o quizás por la contaminación del agua. Cuando su ojo gira, queda ciego en algún punto por unos segundos. Esa parte que
tiene ese punto oscuro. Un águila que siempre cazaba en ese río había notado lo que le pasaba a ese pez en cuanto al punto oscuro de su ojo y la vista. Un día el águila estaba atenta, paradita en una rama, y cuando el pez salió a alimentarse y giró su ojo al punto oscuro, el águila se abalanzó sobre él y le atacó. Cayó sobre el pez a gran velocidad y lo cazó. Lo cazó, aprovechó ese punto oscuro en la vista del pez para cazarlo. Satanás actúa de la misma manera. Nuestro enemigo, dice la Biblia, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5 y verso 8. Él está a la espera de que mostremos nuestro punto oscuro, que es nuestro pecado, para abalanzarse sobre nosotros y tratar de devorarnos. Hermanos, evitemos que en nuestra vida como cristianos haya un punto oscuro en nuestros corazones. Podemos pedir a Dios perdón. Primera de Juan capítulo 1 y verso 9 dice que si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Cuidémonos de no mantener un punto oscuro en nuestra vida cristiana, en nuestros corazones, y pidamos a Dios a tiempo y el debido perdón. Terminamos con una lectura bíblica en el libro del profeta Joel, capítulo 2. Nos ubicamos en el verso 12. Y dice Joel capítulo 2 verso 12: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, después de un llamado al arrepentimiento, después de un llamado a pedir perdón a Dios, viene esta respuesta, verso 18: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta,
Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. ¿Qué pasará después del arrepentimiento y el pedir perdón? Los pastos secos van a reverdecer, dice Dios. Porque los árboles llevarán su fruto. La higuera y la vid darán su fruto. Quizás no estaban produciendo, valga la redundancia, nuestras fuentes de producción tanto como es necesario, pero Dios promete que la higuera y la vid van a dar sus frutos de nuevo. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Escuchen esto. La recta final es lo que envuelve esta promesa cuando nosotros cumplimos la condición de volvernos a Dios. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Dios termina diciendo, en síntesis, si te vuelves a mí, si me confiesas esa área que era tu punto oscuro, yo te voy a perdonar y yo te voy a restituir todo lo que habías perdido. Amén. Yo quiero que en base a esta palabra, en obediencia a Dios, no la dejemos pasar de largo y aprovechemos para orar en privado, cada uno en nuestros corazones. En este sentido, cada uno va a visualizar y va a orar a Dios. Ve visualizando en medio de la adoración y la alabanza esa área que quieres entregarle al Señor, que quieres que Él entre y limpie, y luego hacemos una oración. Presencia, menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Díselo al Señor. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Tengo es suyo, yo quiero menguar para
Rey, díselo. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Dile al Rey, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es suyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yeah. Quebranta mi corazón, díselo al Rey. Te entrego todo lo que hay en mí, todo lo que soy, Señor, pues suyo. Ponte de pie, iglesia, y dile: oh, yo te entrego todo. Dile al Rey: toda mi vida te la entrego. Cedo mi voluntad a ti. Perdona mis pecados. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es suyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Toda la iglesia diciéndole: quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Recuerda la palabra de hoy. Dile con sinceridad a Él: a ti, Señor, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Aquí están nuestros corazones, Dios. Tú los conoces. Lo más íntimo de nuestros pensamientos, nuestro levantar, nuestro acostar, nuestro andar y nuestro reposo. Todo tú lo sabes, Dios. Nada que podamos ocultar de ti, Señor. En este momento tomamos este atajo, esta palabra que tú diste a tu pueblo Israel en su tiempo, que tú diste a tu iglesia y que nos sigue dando tus hijos las veces que sea necesario. Perdónanos, Dios. Perdónanos por esas áreas que sabemos que están mal y no te habíamos entregado. Perdónanos y sé propicio, Dios, ya que tú eres exactamente el que tiene el poder, esa fórmula bendita y perfecta que es capaz de limpiar nuestros corazones, que es capaz de limpiar nuestras almas, nuestros pensamientos, que es capaz de producir una regeneración en nuestra alma y espíritu. David te decía: límpiame con hisopo. Y el hisopo era un manojo de hierbas que, guiados por ti, Dios, tu pueblo Israel tomaba para untar la sangre.
Hoy yo veo como hisopo la fe que has dado a nosotros para creer que derramaste tu sangre en la cruz, Jesús, y que esa sangre derramada es suficiente para lavarnos, para limpiarnos, para que ya no exista el deseo de pecar en nuestras vidas. Te suplico, Dios, a cada uno en su área nos perdones y nos limpies. Te suplico, Dios, laves nuestros corazones. Visualizo que muy pronto tú puedes venir por nosotros, tu iglesia. Y sería un desperdicio que en tu venida nuestros corazones se encontraran manchados bajo la hipocresía, manchados con puntos oscuros ocultos. Por eso pido redención para tu iglesia, Dios. Pido redención para mi vida, Dios. Que nos puedas lavar y limpiar como con jabón de lavadores. Que realmente vivamos transparentes delante de ti, Señor. Dios, gracias por perdonarnos. Allí dices en tu palabra: y Jehová, solícito por su pueblo, oirá y perdonará sus pecados. Nos restituirás los años. Es momento de mirar, hermanos míos, es momento de mirar a la palabra con atención para saber lo que vamos a creer. Creemos que Dios nos ha hablado. Creemos y está demostrado delante de nuestros corazones que Dios nos conoce. Creemos que si Dios nos está confrontando es con amor para perdonarnos, para limpiarnos. Así que creemos en esa limpieza. Creemos que no vamos a seguir atascados en los mismos errores, sino que vamos a salir adelante superándolo, dejándolo atrás, convirtiendo nuestra actitud y nuestro día a día a lo que es la voluntad de Dios, aún en esas áreas que representaban el punto oscuro. Nos volvemos a Dios y Dios cumple su palabra de limpiarnos de toda maldad. Con esa limpieza, Dios también promete restituir los años. Visualiza los años que nos comió el devorador. Es Dios el que dice en su palabra: restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Padre mío, lo creemos. Como niños lo creemos. No sabemos de dónde, no sabemos cómo, tampoco queremos razonar cómo lo harás, pero sí queremos decirte en obediencia que creemos a tu perdón, que creemos a tu poder para limpiarnos y que creemos a tu poder para bendecirnos y restaurarnos lo que habíamos perdido. Cuando tú restauraste a Job, le devolviste el doble de lo que él había perdido. Cuando tú restauraste a Nabucodonosor, mayor bendición le fue devuelta, dijo él. Cuando tú hablas a través del profeta Joel esta profecía para este tiempo, tú dices: restituiré los años que les comió el devorador. En el nombre de Jesucristo, Padre, creo esta palabra para que tome vida sobre tu pueblo. Creo que tu pueblo está siendo perdonado, está siendo limpiado en lo más profundo de sus corazones. Creo que tú estás trayendo restitución, que traerás la lluvia tardía, traerás la lluvia temprana en tu tiempo, y que daremos testimonio, como lo hizo Nabucodonosor, de que tú nos has vuelto a levantar. Te doy gracias, Dios, por tu perdón y misericordia, por tu paciencia,
por tu espera, por tu cuidado de nosotros para hablarnos oportunamente. Gracias, Señor. Sé que lo hace tu amor por nosotros. También nosotros te decimos que te amamos, que no queremos caminar con rebeldías guardadas en nuestros corazones, que queremos entregar con sencillez, abiertamente nuestras vidas a ti, para que tú hagas conforme a tu voluntad y solo tu voluntad. Podemos descansar en tu voluntad, pues ella es buena, agradable y perfecta. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Hay alguien en medio de nosotros que hoy le quiera decir a Cristo: entra en mi corazón, perdóname, sé mi Salvador y restitúyeme? Si hay alguien que quiera hacerlo, levanta tu mano. Yo quiero orar contigo. Alguien que quiera recibir a Jesucristo como su perdonador y restaurador. Ok, seguimos adorando al Señor. Gracias, Señor, te damos. Gracias por esta palabra, Padre. ¿Cuántos han sido bendecidos por esta palabra?